Hola, buenas tardes. Esto es De Todo Menos Eso y como todos los viernes de 6 a 7 en Radio Pichincha y en todas nuestras redes sociales. ¿Cómo le hemos denominado a este episodio, querido Álvaro Samaniego, y por qué decidimos tratar este tema? Vocación de riesgo es el nombre, porque tenemos aquí la persona que con más vocación tiene por el riesgo y por el periodismo. Es impresionante todo lo que es capaz de hacer, por no decir lo que ya ha hecho, ¿no? Tatiana, ¿cuándo fue la última vez que sentiste que estabas en riesgo? Híjole, últimamente en este país todos los días, cada segundo. Cuando me sentí aquí. Claro, aquí, sentada, aquí, la primera vez que me invitaste. No. Los temblores a mí me dan terror. El último temblor que fue en la madrugada, o sea, no sabes, yo me vuelvo loca, o sea, salí corriendo, grité, mal. Black, ¿estás tú también así vulnerable a todo tipo de riesgo o sientes que no tienes riesgo? Vivo en un quinto piso en un edificio que tiene como 40 años. En todo caso, vamos a seguir entendiendo un poco más sobre esta palabra, sobre la prevención y de todo menos eso somos los siguientes. Compañera, curiosa, buscadora de votos, Tatiana Larrea. Escritor, periodista, discípulo de Mafalda y cazador de utopías. Él es Álvaro Samaniego. Cimarrona, multifacética. Desde Esmeraldas, yo soy Black Mama. Documentalista, contador de historias, con demasiado corazón. Nicolás Cornejo. En el podcast del día de hoy tenemos nada más y nada menos como un invitado principal, muy amigo de nuestra Tatiana, Cristian Rivera. Cristian Rivera, para los que nos sintonizan, nos escuchan en todas partes del mundo, ¿de dónde nos están escuchando, mi querido Álvaro? Tenemos a ver sorpresas. Malta y Luxemburgo aparecieron en el mapa de todo menos eso. Entonces, para esta gente que nos oyen de todas partes del planeta, ¿en qué redes sociales, Black, me estaba olvidando, por favor? Y con ese acento inolvidable y maravilloso que todo el mundo espera todos los viernes. Todo el mundo espera que ya me sepa las redes para este punto. Claro que sí. Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon Music, TikTok, Instagram, Facebook y X. En todo caso, para que la gente que es leída y culta van a saber esto de Cristian. Él está convencido que el tema de planificación y preparación debe convertirse en una parte vital de los ecuatorianos y que su ausencia lastra el desarrollo del país. Cristian, querido, ¿qué significa el riesgo para vos? ¿Por qué esta palabra, por qué estos sentimientos han hecho de ti una carrera? Saludos cordiales, qué bacán poder compartir este espacio con Black Mama, con Nicolás, con el Alvarito Samaniego, amigo. Profesor. ¿No es cierto? El amigo de las coberturas y cómo no a la Tati. Y a todo el equipo técnico y periodístico. Es súper chévere poder conversar con ustedes. Para mí el riesgo es la posibilidad de que me pase. Y así debemos, creo yo, concebir eso. Cada uno tiene una percepción distinta del riesgo. Pero a todos en cualquier momento nos puede pasar algo. Sobre todo si vivimos en un país altamente sísmico, volcánico y violento. Entonces, la percepción del riesgo es distinta en cada ser humano, pero siempre debemos partir de que es esa posibilidad de que en cualquier momento me pase. Entonces, hay que estar preparado. Pero Oye, tú estás hablando de un riesgo, sí, Tati. La última vez que le vi al Cris, que fue hace bastante ya, que ha pasado tiempo, los riesgos no llegaban a violento. Ah, no. Aumentaste violento Claro. y eso asusta más. Por supuesto, es que es una nueva amenaza. Es Pero una amenaza por es actividad el riesgo humana. civil. Amenaza por actividad humana, se la conoce. Para los estudiantes de escuela, valga decir que tenemos riesgos de origen natural, que pueden ser sismos, terremotos, inundaciones, tormentas eléctricas, y los llamados antrópicos, que son aquellos generados por el hombre, como la violencia. La violencia, justamente. claro, lo que estamos viviendo ahora. Eso significa que la percepción también cambia. Claro, por supuesto. Conforme van apareciendo los riesgos. Porque lógico, mira, en el tema de la percepción del riesgo, no es lo mismo la violencia civil para nuestros hermanos de Durán que para nosotros. Porque ellos viven todo el día en medio de balaceras y explosiones. Claro, Nosotros no es lo en mismo que Quito es Esmeraldas. distinto, o en Esmeraldas. ¿Cachas? O no es lo mismo. Por ejemplo, en Esmeraldas la percepción del riesgo de días que no pueden abrir sus negocios y no pueden subsistir sus familias. Y a eso tienes que sumarle los riesgos naturales de las inundaciones, de las lluvias y la falta de agua, es un montón de cosas. Y otra cosa, es una de las provincias más pobres del Ecuador, y súmale a eso que ahí se acumula mucha energía y el próximo gran terremoto podría ser en Esmeraldas. Madre Y mía. frente a eso debemos tener una política Hubo pública. un tsunami en Esmeraldas. Claro. Y frente a 1906. todos estos factores, tanto civiles, que tiene que ver con un tema de la violencia natural humana y el tema natural, la reacción de los seres humanos, de los ecuatorianos, psicológicamente, me imagino, se altera.
De alguna manera de ahí podrá ser que nacen los pirómanos o los incendiarios. ¿Hay alguna diferencia entre pirómanos e incendiarios? Verás, son sinónimos, pero eso debe determinar un psiquiatra. Incendiarios es la prensa a veces. Sí. Es Creo que es posible, diferente. es posible. Si estas Oye, bocas picantes. Oye, y la Tati habla de la soga en la casa del ahorcado, ¿no? Qué tenaz. Tati, muy bien. ¿Cómo le puedes tú definir a un pirómano? Como una persona con una enfermedad mental que disfruta con la destrucción del fuego. Y entonces muchas veces una persona puede ser catalogada o juzgada como pirómano sin serlo. Por eso es importante que cuando una persona sea privada de su libertad, sea retenida, debe pasar por un examen de un psiquiatra, que es el único que puede determinar si esa persona es pirómana o no. ¿Y tú crees que son las condiciones sociales las que de pronto a mí, si que comienzo yo a vivir bajo un intenso acosamiento de la Tatiana en estos próximos podcasts, me puedo volver pirómano? Probablemente, porque estás así tan ardido de las iras. No Porque- puedes llegar a eso. Literalmente. A ver, tan porque ardido de la- incendiario ya es. Claro. Es bien Eso incendiario. ya es. Bien Sí. incendiario. Mira, o sea, habría que ver algún trauma inicial que tuvo esta persona y que durante su tiempo nunca fue atendido y termina en una enfermedad mental. ¿Tú crees que toda esta crisis que vive el Ecuador generó que existan ahora pirómanos y que uno de ellos fueron los causantes de estos incendios que pasaron hace pocos días en Guápulo, en este sector de Cumbayá y de Bellavista? Pirómanos siempre ha habido. El tema es que ahora tenemos la inmediatez de las redes sociales. Te recuerdo que hace 6 años en el puente del Machángara ya detuvieron a una persona y fue sentenciada luego de un debido proceso a 3 años. Y después a otra persona la retuvieron en la Ofelia, el norte de Quito, y fue condenada a 2 años. Entonces, También pero ha habido, de lo que yo recuerdo, siempre ha habido personas relacionadas al inicio de incendios forestales. ¿Tú crees que este hecho preciso de hace 2 semanas, Álvaro, puedes dar el contexto para la gente de Nicaragua que nos está escuchando? Sí, sucedió una tarde que se inició un fuego en una quebrada y se extendió por buena parte de la ciudad de Quito, amenazó a personas, hubo afectados, casas destruidas y les costó mucho a los bomberos el lograr apagar eso, porque esto tiene como antecedente de Quito 47 días sin una gota de lluvia y todo estaba en una sequedad horrible, terreno yermo como llamarían los poetas. Cristian, ¿esto fue causado o tú crees que fue de origen natural este incendio? El 99% de incendios son causados por el ser humano. El 99%. Lo que hay que diferenciar si es accidental O incidental. o, claro, ¿no es cierto? Accidental porque quemas, hay el mito urbano en la zona rural de quemar los rezagos de las cosechas. Dicen que con eso se fertiliza el suelo y no es así. Por un lado. Y para deshacerse también de esa también. basura, ¿no es cierto? Esas son las accidentales. Pero las intencionales es aquella persona que en sus 5 sentidos va y enciende fuego, ¿no es cierto? Y que nunca fue, o sea, teniendo esa necesidad, ya tiene antecedentes de haber hecho esto, y entonces nunca se dio cuenta y no acudió a buscar salud mental. Acuérdate. Oye, Cris, Sí, y Tati. es contagioso. O sea, te digo esto No. porque... Se puede Voy a propagar. explicar, sí. exacto, Sí. voy a explicar lo contagioso. Es que cuando hubo los incendios en Quito, conversando con mi esposo, con mi guagua, decíamos, oye, pero ¿por qué en cada lado? O sea, yo como soy medio paranoica y veo series de apocalipsis, decía, no, esto no puede ser que aparezca acá, luego acá y luego estamos rodeados de llamas. Entonces había la teoría que discutíamos, decíamos, no, es que si un pirómano lo hace, el otro pirómano se Exacto. siente como Envalentonado. contagiado, entre comillas, de hacerlo. O sea, como que... o sea, el Si uno ya lo hizo, Ajá. convoca a que otros lo Ok. hagan, por un lado, Tati, y por otro lado, acuérdate que nos vendieron en la narrativa 61 años de la peor sequía que ha vivido el Ecuador, pero nunca previnieron. Si ya sabían de eso, prevengan pues. Y entonces la otra, ¿por qué se pasa al otro lado? Estos incendios tuvieron una particularidad por la velocidad de vientos, falta de humedad y la radiación ultravioleta extremadamente alta. Se dieron los incendios de copas de árboles, que usualmente son en Australia los característicos, porque el eucalipto es el árbol de fuego. Y entonces, ¿qué sucede? Estas bolas de fuego se convierten en pavesas, como chispas, y vuelan Viajan. en el ambiente, y como está seco, se encienden. Es y lo que esos sucedió. eucaliptos que no eran nativos de Claro, no, esta no son zona. O nuestros. sea, más, o sea, algún culpable Ajá. hay por ahí en la historia de traer los Es probable, pero a lo que yo voy es que sí, lo que tú dices,
es un tema que puede activar a otro tipo de enfermos mentales, ¿no es cierto? Con piromanía. Porque nosotros nos aterramos con el de Quito y Guápulo, porque digamos que tenías mucha población involucrada, pero Y estaba cerca. había otros tantos incendios en el Ecuador que estaban devorando hectáreas y hectáreas de páramos. Quilanga en Loja, en Sichos, en Huaca, en el Cotopaxi Carchi, también, en Sichos. Por eso digo, este 2 de noviembre posiblemente no haya coladita morada porque se quemaron cientos de hectáreas de mortiño. Cristian, ¿y qué pasa cuando se quema? ¿Esa ceniza es abono como la volcánica o se acabó este territorio No. por bastante tiempo? Esta capa vegetal tarda espontáneamente en resurgir. Esto posiblemente le tome 2, 3 semanas y empieza la capa vegetal a resurgir. Pero las que contienen las laderas se demoran porque son especies más grandes, no son de germinación rápida. Y entonces, ¿qué sucede? 2 cosas. El suelo se erosionó, perdió su sustento. Y entonces cuando llueve se produce algo que se conoce como lavado de finos. Eso está pasando este rato entonces. Tú pasas por la Simón Bolívar y te caen piedras. Por eso hay que tener cuidado. Entonces se lavan los finos y las rocas que están gravitantes o colgados, lavan los finos y ¡plac! Te cae una roca por un lado. Por otro lado, la vida silvestre que se afectó. O sea, se alteraron ecosistemas importantes, entre ellos de las zarigüeyas o raposas, que son los marsupiales o los canguros americanos y que cumplen un rol importantísimo en nuestro ecosistema. Armadillos. Nadie ha visto armadillos en el Parque Metropolitano, pero tenemos armadillos. En el Casitagua, el zorro rojo, que está en peligro de extinción. Del 1 al 10, ¿cuánto se afectó en lo que es la fauna y flora, Cristian? 10. ¿Tanto? Claro, porque mira, perdieron su sustento donde vivían, sus guaridas, sus cuevas, sus nidos. Y perdieron su alimento. Su alimentación. Claro. Claro. Y súmale a esto que... Y sin posibilidades de migrar, además. No, porque nosotros no hay hemos esa- invadido y porque nosotros hemos invadido su territorio. Mira, ¿cómo explicas que en la zona de Sichos, donde no se habían avistado osos de anteojos, salieron a la carretera porque no tienen las achupallas para pegarse? Pues, o sea, como no hay papa, ¿qué hace mamá osa? O aguas, vamos a ver qué sucede. Y ahí viene un segundo momento. Por eso los incendios forestales hay que mirarlos de una manera integral, porque ahí el segundo momento de los deslaves, ahora en especies grandes, viene el conflicto humano-oso. No, y es que aparte particularmente, coincidencialmente se queman justo lugares que están en protección específica y se habla de que hay ciertas empresas queriendo comprar estos espacios para construcciones masivas y esto no se puede dar hasta que el terreno esté siniestrado. Hay estudios de ingenieros forestales que, por ejemplo, en la zona del Ángel, donde se quemaron árboles polilepis de 150 años, Totalmente, súper como es protegido. como papel. O sea, vamos a necesitar para tener un ejemplar de, siempre y cuando no haya más incendios, 150 años para tener un ejemplar como ese de polilepis. Entonces, es un tema gravísimo. Y otra cosa, acuérdense que en los páramos aquí frente al centro de Quito se quemó parte del Pichincha. Ahí se quemaron las esponjas de abastecimiento de agua de la ciudad, de las aguas que percolan y se van a los yacimientos subterráneos. Entonces, el tema de los incendios forestales hay que mirarlo con mucha atención. Y otra cosa, hay que desmitificar, hay gente que no les gusta, pero yo tengo que hablar desde un punto de vista vivencial y técnico. Los incendios forestales no solo es un tema de bomberos. Aquí ingresan antropólogos, psicólogos, sociólogos. Alcaldes, prefecturas y la presidencia. Ya, pero ojo, no para la foto, sino con políticas de prevención. Es que aquí hay un tema de corresponsabilidad, pero ya vamos a hablar de eso. Tati, ¿tú cocinas? No, Pésima para cocinar. pésima. Yo estoy bien casada. ¿Cocinas y con leña? Cocina mi maridito. Yo lavo platos. Lavas Eso sí, platos. súper bien. Álvaro, ¿te acuerdas cuando éramos solteros y bellos hace poco? Hacías un espagueti espectacular. Cuando calientas el agua, ¿cuál tiene que ser el estado del agua para que ese espagueti se haga bien? Ebullición, claro. La ebullición. Esa es la palabra que me causó atención, ¿no? Nosotros se dice en los estudios que ya no estamos pasando un tema de calentamiento global, sino que estamos pasando un tema de ebullición. Ebullición. ¿no? Sí. Ebullición. Ebullición. De ebullición. De bullas. Entonces hago este análisis de la olla haciendo el espagueti que tiene que estar así. Estamos ya así como es agua. Así es. Hace un año el Comité de Expertos de Naciones Unidas para el Cambio Climático determinó que estamos en una fase irreversible Ese de es el ebullición global. IPCC. Así Me es. parece Esos son los científicos. Porque miran, los océanos
han subido 1 y hasta 2 grados en algunos lugares, por eso los deshielos. Y hay que recordar que los humanos somos parte de la naturaleza y somos una especie en transición. ¿Y qué sucede? Va a haber un momento donde nuestros entornos no faciliten nuestra vida. 20, 30, 50, 100, 200 años, no lo sé. Y entonces, este es un proceso irreversible por todo lo que significa esos componentes de destrucción del planeta por parte de la actividad Fíjate humana. que se está cuantificando todavía los daños que se pudo haber provocado en Galápagos por el último calentamiento provocado por el Niño, porque llegó a subir hasta 6 o 7 grados y eso lo que hace es matar la capa de coral que viene a ser el alimento de los peces y si no hay peces nosotros no tenemos. Y otra cosa, Alvarito, los arrecifes de coral son la mejor obra de mitigación ante los tsunamis. Exactamente. Entonces el coral retiene justamente esta gran ola y puede evitar que Galápagos se inunde. Y sumando a lo que tú dices, ahora mismo hay un estudio muy preocupante de la desaparición de las iguanas rosadas, porque obviamente sobrepasó su ecosistema el calor y están muriendo, están migrando a otros lugares, no hay el alimento que ellas se pegan y ya. Pues. Oye, yo tengo una preocupación ahí en lo que ustedes dicen del calentamiento global. Yo hago investigación y hago encuestas, que es lo famoso, Pues ¿no? que iba a decir yo hago calentamiento. No. Ebullición. Ni siquiera hago el espagueti. ¿No? Y me pasa a mí en mi profesión, que creen que las encuestas son una cuestión de fe. Hay que creer o no creer, así como se cree o no se cree en Dios. Así es. Y hay una onda ahora en el mundo, en el planeta, de entender al cambio climático como una cuestión de fe. Yo creo que existe, yo no creo que existe. Hay presidentes en el mundo que dicen el cambio climático no es real. No existe. Y por más que Disney hace todos sus esfuerzos por hacernos películas de Nemo, del otro, de los animalitos, La era del los hielo. ositos, la era del hielo, todo. Hay una película no que se llama entendemos. Don't Look Up, que es No mires Don't arriba. Look Up. Exacto, Es excelente. increíble. Pero igual hay gente que sigue diciendo, y políticos a nivel mundial que dicen, no existe. Pues que es negacionismo, ¿no? Ahí Pero está más la que nada- realidad. Intereses. Pero también pero hay una cosa. Ambas. Es que la Tati dio en el clavo. Es la mirada, el enfoque naturalista del ser humano. Al decir que no es parte de la naturaleza. ¿Para qué ir al mundo? Si aquí tenemos los mejores ejemplos. Por ejemplo, en Baños. 16 años erupcionando el volcán. ¿Y qué decía la gente? A mí no me va a pasar nada. La Virgencita nos va a cuidar. Mirada naturalista. Lo que tú decías es un tema teológico, de creencia. 2. En el Cotopaxi. La misita a una piedra, la chilintosa, para que nos cuide la Virgencita. ¿Sí cachas? 3. Pero Recién, pues, los el señor políticos- ministro dice, vean, vamos a pedir a San Pedrito que cierre las llaves. Entonces, mira, aquí los Que abra mejores o cierre. ejemplos. Imagínate, o sea, no hay una mirada, como tú dices, de las encuestas constructivista, donde hay lecturas sociales, donde intervienen muchos profesionales. O sea, la humanidad hace investigación, ha evolucionado y entonces tiene datos objetivos que nos permiten tomar decisiones. Mientras que lo que tú dices de la fe y demás es un tema que te genera incertidumbre. Sí, fíjate tú que Claro. los 3.000 de los mejores científicos del mundo reunidos en Naciones Unidas dicen que la temperatura ha subido 1.5 grados. Así es. Y en acá se dice, no ha de ser, mijito. Bueno, en todo... Abrázame, hasta haciendo frío. Papito, chachay, qué frío. Cierra No ha de esa ser. ventanita. Así Te es, estás así inventando. dicen. Sí. Aquí Hace nos unos, cagamos de frío, ¿cómo hace nos unos 3 cagamos? días Así se es. podía ver que en los polos está comenzando ya a ser verde, ¿no? Ya comenzó a Claro. dejar blanco y ser verde. Pero un poco para poder entender dos cosas, que fue lo que yo traté de estar en claro ayer. Con el cambio climático, ¿a qué desastres estamos expuestos? ¿Cuáles son los desastres a consecuencia del cambio climático? Porque yo creo que hay que diferenciar eso de todo este tema geográfico de por qué nos asentamos aquí en el Ya, Ecuador. lo que vamos a tener seguramente por la ebullición global es más inundaciones, lluvias más extremas e incendios forestales. A ver, lo pero mismo- entonces el uno sería Inundaciones. inundaciones, el otro sería ciclones. Sí, el tema de Huracanes. lluvias. Se conocen como amenazas hidrometeorológicas. Es lo mismo, Entonces, pero más fuerte. Exacto, más fuerte. Ajá. Entonces, posiblemente, y ya hubo un antecedente entre Perú y Ecuador, ya hubo un primer huracán. Ojo, es muy probable que con el pasar de los años tengamos temporada de huracanes en Sudamérica. Entonces sería huracanes. Después Inundaciones. tenemos inundaciones, el Lluvias, fenómeno del niño. Incendios forestales, sequías o déficit hídrico, claro. Ajá. Esas serían como las 4 principales. Sí, puede haber, pero súmale a esto aparecimiento de plagas.
Ya. aparecimiento de nuevas Y que no enfermedades. se vaya a activar la falla de Quito. Las fallas. No, bueno, Y eso ahí no te- tiene que ver. Bueno, ese sí no tendría que ver con la justamente evolución eso global. es lo que yo quería, era como Claro. dividir. Ahorita tenemos como estas cuatro consecuencias. Escasez de alimentos. Claro, claro. Porque es tú alimentaria. necesitas va a haber Escasean los seguramente. alimentos, sube la violencia. Posiblemente, porque no hay que comer. Claro. Exacto. Entonces, mira, es un tema que hay que mirarlo, como te decía hace un momento, desde muchas aristas. Y por eso estos temas no solo es de los gestores de riesgos, de los paramédicos, de los bomberos, es, por ejemplo, generando estos espacios que son educación comunitaria. Ya, pero aparte de todo esto que causa el cambio climático, aparte de eso, a alguien se le ocurrió asentar a Quito en este territorio que es considerado de riesgo por el cinturón del fuego del Pacífico. Y tú hablaste en alguna de tus entrevistas y me quedé aterrorizado. Decías, hay que terremotizar Quito. Sí, verás, Por Dios. esta frase en realidad es de mi maestro Hugo Yepes, del geofísico. Y yo concuerdo con él. Y te voy a decir, porque yo tuve la oportunidad de estudiar en Japón. En Japón, uno de los terremotos más devastadores fue el de Ajin Abaji, en Kobe. Ahí me enteré que Kobe no es una marca de sushi. De sushi. Sino ha sido una ha ciudad. sido una ciudad. Claro, imagínate este pobre yaminguito salido de la selva. Maximización rollito. Yo industrial. subido en avión viéndonos. No, pues, no, decía, ¿dónde está el señor Miyagi y todo? Nada. Entonces, mira, ahí, en la ciudad, primero tienen un museo del terremoto. Aquí tendremos museo del terremoto. Ya, Y dos, al entrar, dice, Ajin Abaji nos dejó muchas lecciones. Nos preparamos para el próximo terremoto. Mira qué madurez de ese pueblo japonés, y esta es la respuesta de terremotizar. ¿Por qué asustarnos? Hay que prepararnos. Mira, hay un estudio que dice que si un sismo superficial sobre los 6 grados de intensidad en el centro de Quito se da a las 10 de la mañana, será desastroso por la cantidad de personas Devastador. fallecidas y heridos. Frente a ese escenario, no sabemos cuándo va a pasar. Estamos aplicando la norma ecuatoriana de la construcción, estamos enseñando adecuadamente un simulacro, cómo debe ser. Se está atendiendo, trabajando con los niños en fortalecer esa cultura de gestión de riesgos. Entonces, Fíjate, es un tema de poner. ya que nos llevaste a Japón, nosotros nos quejamos porque aquí surte efecto el choque de las placas de Nazca y Continental. Son dos Claro. placas en constante problema. Debajo de Tokio hay 4 placas haciendo lo mismo. Entonces es una zona de una sismicidad absoluta. ¿Pero qué hacen esos? Es obligatorio para todos los ciudadanos de 0 a 125 años de hacer por lo menos 2 entrenamientos anuales de evacuación de sistemas de protección, etc. Yo cuando llegué a Tokio me pusieron en un simulador y me pusieron un terremoto de 7.5 grados. A partir de eso Claro. ya sé cómo se mueven los 7.5. Y otra cosa, mi estimado Álvaro, es que allá tú conoces la tecnología sismo resistente y los edificios tienen unos absorbores que absorben las ondas sísmicas, Amortiguadores. tienen así unos amortiguadores y tienen una como patineta. Esos mira lo unos. que- Hay otros en Yokohama, el más alto de todos, tiene 61 pisos. En el piso 60 es una cámara de agua. Entonces, cuando el edificio se mueve, el agua también y compensa el movimiento del Es edificio. también por el efecto de licuefacción. Exactamente. Porque Japón es una isla. Y mira, solo para que veas cómo nuestro esquema mental ya está educado para hacer cosas indebidas frente a los terremotos. Yo recuerdo estaba en clases y se mueve. ¿Y qué crees que hice? Primero me encomendé a la Virgen del Quinche Claro. Como debe y ser. salí corriendo. No podía dejar mis conocimientos ancestrales de lado. Claro. Y todo el mundo me regresaba a ver, ¿y qué le pasa a este man? Y el maestro me decía, "Shotomate kudasai, shotomate Shotomate kudasai". kudasai. Entonces, tranquilícese, ¿qué le pasa? Tranquilícense. Tranquilícense, exacto. Y de ahí vino nuestro coordinador y dijo, oye, ¿por qué sales corriendo? ¿No leíste las guías acaso cuando entraste al edificio? Es que le dije, no tuve tiempo, llegué un poquito atrasado. Soy Ecuatoriano, yo soy ecuatoriano, sí sé. Pongamos un poquito el punto de aburrimiento, Tatiana, en el podcast, por favor. Es que estás muy risueña. Entonces, a ver, tenemos estos dos problemas, el cambio climático y estar en una zona geográfica que no es la mejor para tener al Ecuador ahí, ¿no es cierto? Ya sabemos, son los terremotos y los volcanes, más los 4 o 5 desastres frutos del cambio climático. Ok, para llegar al tema de Japón, que cuenta el Álvaro y cuentas vos, se necesitan políticas. Así es. Ya, pero vamos a hacerlo cortito y como para mudos, Cristian. Ya. Tú necesitas primerito las juntas parroquiales, Así es. después las alcaldías, después las prefecturas y después el gobierno central.
¿Qué hace cada una? ¿Y por qué no tenemos esa capacidad de articularnos? Pero rapidito, Cristian. Educación. Primero pasa por educación, educación. ¿Qué es una educación. junta parroquial? La junta parroquial es el punto de organización más importante de una ciudad. Se conocen los vecinos y conocen el territorio. Dame un y sus ejemplo. costumbres. La junta parroquial llama Guaña. Ya. Sabemos los chaquiñanes, sabemos qué se come, la cultura. Y hay un líder que sabe Y hay todo un eso. líder que conoce la junta de aguas y demás. Ya. Sabe cuándo sale el maíz, cuándo salen las lechugas. ¿Cuándo crece el río en De invierno? ¿Cuándo alguna crece el manera, río? esa ¿Cuándo junta le llueve más? ayuda a la alcaldía. A la alcaldía, porque el alcalde es el que, las alcaldías en los cantones gestionan el uso del O sea, suelo. le agrupan a todas las juntas Claro, parroquiales. no más que les agrupan, las alcaldías son los que hacen el uso del suelo. En eso fallan todos los municipios. Acá Total. vamos a ver. O sea, te declaran Y- rural o residencial Ya, o y según- industrial. y Y segundo- por eso le odian a Hugo Yepes, porque él sacó el mapa de riesgo por cantones. Exacto. Entonces decía, aquí hay riesgo, y decían, uy, ya no hay cómo construir nada. Claro. Y eso debería Y ser alguien lo se correcto. enojaba. La junta parroquial es la que une los cantones, las parroquias, la interconexión, el tema cultural y demás. Y el gobierno central es el que da las grandes políticas y es el subsidiario ante cualquier emergencia. Porque la Constitución dice que ¿quién debe garantizar nuestro bienestar? El Estado, el gobierno central. Y entonces, cuando se sobrepasa esa capacidad, ahí entra el Estado a ayudar. Eso se llama la subsidiariedad. Ya, entonces ahí eso es lo que falta, ¿no? Es generar esas políticas, esa articulación. Por eso es que no hay estudios de suelo cuando quieres construir una casa, por eso es que hay las invasiones, por eso el barrio Bolaños. O sea, hay un montón de cosas que sucedieron. Eso se llama corrupción, tanto de las autoridades como del ciudadano que dice tenga para las colitas. Con nombre y apellido. Nombre Exacto. corrupt y apellido Sion. Así Corrupción. es, corrupción, claro. amigo. Claro. Ya, si es que tuviéramos unas políticas adecuadas, ¿qué hubiese pasado con este incendio de hace 2-3 semanas? Habría menos incendios, el riesgo nunca desaparece. ¿Por qué, La Cristian, gestión- para que nos entiendan en Honduras? Para que nos atiendan Claro. en Tailandia. Miren, para nuestros amigos que nos siguen en Tailandia, jaño, no mentira. Debemos entender que cuando hay algún tipo de amenaza con lo que hagamos, educación, obras de mitigación y demás, lo que se hace es reducir el impacto de incendios forestales, de posiblemente los flujos de lodo en la comuna, en el barrio El Tejado, en Yacupugro, en El Pilar, Gasca. es decir, en la Gasca. Gasca. Bueno, la Gasca es secundario, el impacto es en el Tejado, arriba en la comuna. Entonces, comuna. mira, lo que debemos de entender es que el riesgo nunca desaparece. Lo que habría pasado es que habría menos incendios. En Playa Baja, en Bellavista, no se habrían quemado posiblemente las cerrajerías de los vecinos, no se habrían asfixiado en el parque metropolitano algunos deportistas. Es decir, con estas políticas se reduce el impacto. riesgo, el impacto y no se afecta al desarrollo de un país. Fíjate una cosa que se desconoce, otros sistemas de organización social que son igual de importantes. Por ejemplo, sucede en el oriente ecuatoriano que hay la nacionalidad Siecopay. Ellos están asentados en un territorio que forma parte administrativamente de 3 cantones. Y es chistoso porque hay un problema de sequía y este cantón sí le atendió a la población Siecopay de aquí, pero este cantón no a la población Siecopay de allá. Entonces aprovechamos eso, el conocimiento de nacionalidades, el conocimiento del barrio, el conocimiento de la escuela. Esa mitigación funciona mucho mejor. Por supuesto, y mira la organización barrial, cómo es muy importante. En Medellín hay un ejemplo, que solo es cuestión de irnos allá. Las guardianas de las laderas. Ahí está. Mujeres que no tenían trabajo, el municipio las contrató y ellas hacen limpian cunetas, revisan que no haya grietas, que haya escombros y a través de un radio se comunican con el municipio. Y dicen, hey, hay esto. Dieron trabajo, se hizo prevención y se redujo el riesgo de flujos. En todo caso, tengo una pregunta para la Tatiana o para el Cristian, el primero que quiera. ¿Ustedes creen que al deliberadamente no invertir en políticas y estrategias para reducir el impacto de los desastres, el mundo está financiando su propia destrucción, Cristian? Sí, porque lastimosamente podrían para algunos expertos decir que este es un sistema de regulación de la humanidad. Como vemos muchos seres humanos en el globo terráqueo son sistemas de autorregulación. Yo no comparto eso, porque la vida es linda, pues es bacana. Voy a estar aquí este viernes con una copa de vino conversando con ustedes. Y entonces yo pienso que lo que hay que hacer es seguir invirtiendo para tener un mundo mucho más con capacidad de desarrollo, con nuevas capacidades. Porque caso contrario, en el caso de nuestro Ecuador, años más adelante vamos a tener, por ejemplo, y eso no se ha legislado, los famosos migrantes del clima, que es lo que me preocupa. Yo quisiera decir algo ahí muy, muy claro y muy coyuntural en el sentido de que ¿qué es lo que está provocando todo este calentamiento global? Es el exceso de los combustibles fósiles.
¿Cuál es la mejor idea que se le ocurrió al ministro de Energía? Decir, sí, las hidroeléctricas mejor no utilicemos gas. Es decir, va a apagar un incendio con gasolina. Si no logramos cambiar la mentalidad de nuestros Claro. dirigentes, de nuestros políticos, vamos a terminar incendiándonos. Esta ciudad se va a convertir en un sartén, y un sartén feo. O sea, es que la Horrible. educación, la Pero educación no, a tiene vos sí que te gusta, empezar. ya. Yo estoy de acuerdo que Hay proceso de horripilación de Es Quito. que han tenido el mismo gusto la Tatiana y el Cristian. En Claro, todo O sea, es caso, que también nos mal gusto, siguen, mal nos gusto. siguen poniendo a la cabeza de las situaciones más específicas de gente que no sabe ni amarrarse bien los zapatos. Entonces seguimos teniendo, no teniendo las opciones como para saber quién nos cuida. La educación básicamente tiene que partir desde quien se encarga de las cosas, porque si no sabe de cómo encargarse de lo que se encarga, ¿qué carajos hacemos? Asignos nacionales Hay nuevos. un problema más de fondo incluso, que sí creo que se debe discutir, sobre todo en el Ecuador, bueno, en el mundo. Hay una tendencia un poco rara, así como se ponen de moda, ¿no? El tema de que todo lo que es público es malo Claro. y la inversión pública es un gasto innecesario. Lo que decía Cristian cuando hablaba de la subsidiariedad Ya. del Estado, ¿qué quiere decir eso para los amigos de dónde? De Taiwán. A Tailandia. Malta y Tailandia, Luxemburgo. Malta y Luxemburgo y Dinamarca, Sí, sí, es recursos. Y recursos es recurso humano, técnico, plata. Todo se traduce a dinero, a metal. Si es que como ciudadanos empezamos a rechazar que el Estado invierta recursos en servidores públicos, en maquinaria, en obras, en el sistema democrático a través de los partidos políticos. En prevención. Entonces estamos jodidos, Prevención, porque sí. si no hay De plata, acuerdo, no Tati. vamos a poder, lo que dice la Black, educar. No tenemos nada. Por no hay ni el cada- museo del terremoto. pues. Por cada dólar invertido en la creación de infraestructuras resistentes a los desastres, se ahorra $4 en la reconstrucción. Tienes como cifras así. Tú hablas mucho que por cada dólar invertido en la reducción de riesgo y la prevención se pueden ahorrar hasta $15 Así es. en la recuperación después de un Sí, desastre. con un ejemplo para entenderlo. Mira toda la movilización que hubo para los incendios forestales, los últimos. ¿Qué tal si invertíamos la mitad en sistemas de alerta temprana, en contratar guardaparques, en mejorar el sistema hídrico de las zonas Y no propensas a- despedirles, mejor dicho. Así es. ¿Y por qué les Exacto. despidieron? O en Porque, pagarles. porque es En un pagarles. gasto. Porque ¿por qué yo pago con mis impuestos a estos señores que están en un parque que no hacen nada? Entonces, Tati, la inversión en resiliencia puede fomentar el crecimiento económico y el empleo. Por supuesto, y la felicidad que decía el Cris. O sea, porque vas a ser más feliz si vives en un lugar más seguro, más tranquilo. Porque además a la larga va a ser mucho más caro pagar los daños que lo que hubieras invertido. La cumbre del medio ambiente, la última cumbre, creó un fondo para daños y reparaciones, en principio formado por $100.000 millones. Se considera que esa es la cantidad de plata que se necesita para remediar todo lo que el calentamiento global va a dañar. Entonces, $100.000 millones, esta pequeña cajita chica que tenemos Y ahí. sumémosle a eso algo que es intangible pero muy doloroso. ¿Cuánto cuesta devolverle la vida a un ser humano que muere? Ujú. O devolver el bienestar. No hay a cómo. la El bienestar familia. no hay cómo. Ya no hay Es cómo, no imposible, puedes sí. recuperar. Y también hay que tomar en cuenta que la mayoría de estos desastres naturales se toman como desastre natural cuando la gente que tiene mucho empieza a perder lo mucho que tiene. Porque de ahí a los que estamos un poquito más abajo, todo el tiempo hemos estado viviendo inundaciones, incendios, plagas y un montón de Crecidas cosas. de los ríos. Crecidas de los ríos. La gente ha tenido en Esmeraldas hasta ahorita hay gente viviendo en carpas después del último terremoto. Imagínate, 7 años. 7 años en carpas, pero esto no le ha resonado a nadie. Oye, Black, ahorita me haces acuerdo, estaba leyendo hoy en el insomnio de la madrugada. Por la edad. No, puede ser. Puede Yo ser la creo que edad, sí. ¿no? Bueno, Es la a edad. algunos del Es equipo la también edad. le pasa eso, sí. A varios nos pasa, es verdad. Leía un artículo sobre la guerra que está ahorita pasando en Sinaloa por la confrontación de los carteles, ¿no? Había un testimonio de una señora, decía, los pobres estamos acostumbrados a sobrevivir. Sin alimentos y sin cosas podemos hacerlo. Estamos racionando la comida y vamos a sobrevivir. Lo que no podemos superar es el miedo. Cristian, garantizar el agua para nuestras sociedades para el 2030 se dice que podría costar aproximadamente el 1% del PIB. ¿Estamos en un riesgo? ¿Estamos a tiempo, Cristian? Estamos a tiempo. Yo te decía que hace 6 meses los colombianos, el Congreso colombiano ya legisló para los migrantes del clima. Tendremos éxodos de seres humanos en busca de sombra y agua.
Y entonces el tema es que si llega alguien a ocupar esos recursos, nos va a faltar a nosotros. Más allá de la cifra, el tema es que hay que empezar a prepararnos. Y otro lado, y otra idea que quería conversar, es que muchas veces nosotros echamos la culpa a la naturaleza de lo que está pasando. Y ahí decimos desastres naturales. Los desastres naturales no existen. Son solo desastres. Son fenómenos naturales. O eventos naturales. Porque cuando tú dices desastre natural, estás echando la culpa a la naturaleza por algo que hizo el hombre. Entonces ahora mismo hay una campaña interesantísima a nivel mundial de Naciones Unidas con videos lindísimos que dice los desastres naturales no existen. Cristian, ¿y por qué los comunicadores, que al final somos los que tenemos que trasladar las ideas correctas a la gente para que pueda actuar, somos tan necios de seguir hablando de desastres naturales y seguir diciendo todas las cosas al revés de la razón? Va a haber terremotos a la corriendo, la Claro. típica. ¿Por qué seguimos haciendo eso? ¿Por qué tenemos tanta necesidad para aprender a comunicar gestión de riesgo? Porque la prevención no vende, la espectacularidad sí, pues. ¿Tú piensas que en las agendas mediáticas está ir a cubrir la capacitación en cómo reducir y cómo es flujos de lodo, cómo se están preparando las guardianas del Pichincha? Habiendo gritos en el Congreso, claro. Exacto, habiendo gritos en el Congreso o cualquier otra cosa. Entonces las agendas mediáticas también no colaboran. La ley de gestión de riesgos ya fue aprobada hace un año, ya tenemos reglamento. Y segundo, o sea, yo en todas mis redes, inclusive ahora que la gente me pide a gritos, cientos de mensajes, ya voy a abrir mi cuenta. Pusiste en un OnlyFans. granito de arena para que eso pase Claro, vos. sí, y ya voy a hacer mi OnlyFans, ojo, ¿ah? Pero científico, ya mi OnlyFans científico. O sea, es que en realidad el OnlyFans empezó como Exacto. un espacio cobrado De donde educación. podía, de educación. Sí. Exacto. Ahora, Pero la Mira gente en la tú. pandemia Ahora- se puso calenturienta. Educación Claro, sexual. Es que la educación es un término amplio, ¿no? Hay de todo. entonces, Sí. yo tengo en mis redes, inclusive aunque ustedes no lo crean, en serio, ustedes no lo crean, tengo un canal de prevención en YouTube. Entonces, ¿Cómo ahí se hablo de llama? to- ¿Cómo se llama? Previsión SE. Hoy es un día especial para mí. He decidido sacudirme y seguir caminando con un nuevo latir. Siento que entiendo a qué vine a vivir consciente, porque me siento diferente. No soy de oro, pero soy buena gente. No me le eche mucha mente, pariente. Entréguese al baile gratis y no muerde. Y si me voy al infierno por gozar, preparen cancha porque allá voy a azotar. Y si le parece que lo que hago está mal, no me importa, yo no lo hago con maldad. Que mi cuerpo es mío, yo veré si lo comparto porque no consigo que me tachen de cualquiera por llevar el ritmo. Vivo con lo que me alcanza pero con estilo. Parece duro, mi mamá me dijo, pa' que ningún enemigo pudiera conmigo. Si la mala fortuna cae de imprevisto, no me cambie el plan, sigo con lo mío. Y si me voy al infierno por gozar, preparen cancha porque allá voy a azotar. Y si le parece que lo que hago está mal, no me importa, yo no lo hago con maldad. Siente cómo sube lento el ritmo aquí en el pecho, y aunque quiera negarme no puedo. Bailo siempre como quiero. Ay, mami, ya se rompe, queme el cuero. Deja que salte todo lo que es bueno. Que no te importe nada porque aquí no corre el tiempo. Violento movimiento, usted sabe que no miento. La rumba echa para arriba porque quiero y porque puedo. Prepare cancha, Black Brutal, Mama. mi querida Black Mama. ¿Qué tal? Y si me voy al infierno, abran paso, que ahí vamos, Black Mama, sí. Eso de la cuenta bancaria me gusta. Sí, Todas también. las críticas. A mi cuenta bancaria. Pero el tema de A ver si vos, ¿qué crece. tal es para bailar, No, Cristian? nada, bebé, el Perinola Rivera me dicen a mí. Así también. que un quiebre de cintura a lo bestia. Claro, ¿Ah, sí? yo así donde me ves, yo soy instructor de baile. Así eres Claro. multifacético, mi querida Tati. Vos sí me decías, ¿no? Alto riesgo, alto riesgo. ¿Has piloteado helicópteros? Sí, pero en PlayStation. En PlayStation. Sí, sí. Cristian, después de todo lo que nos ha pasado a lo largo de la historia, ¿hemos aprendido algo los ecuatorianos para enfrentar los desastres? Poco. Estamos en un proceso de aprendizaje. Sin lugar a dudas, creo que la pandemia
Y todo lo que ha pasado en el Ecuador nos ha dejado algo de aprendizaje y creo que ahí es importante que cada uno de nosotros como ciudadanos sepamos qué hacer. Por ejemplo, yo sí convoco a que aprendamos primeros auxilios. ¿Sabían ustedes que una persona con una gran hemorragia que no es atendida en 30 segundos muere? Una persona en parada cardíaca. Cuando no se le atiende en 4 minutos, sus neuronas empiezan a morir. Entonces, primero aprendamos primeros auxilios. Luego, los que son usuarios de redes, bájense el plan familiar de emergencia. En el plan familiar de emergencia se le da un rol a cada uno de la familia para saber qué hacer en temas de prevención y en respuesta. Sean inclusivos, piensen en el adulto mayor, en la persona con discapacidad, en el vecino que vive solo, en el condominio, seamos solidarios. Y al final, la mochila de emergencia, porque aquí todo el tiempo piensan que la mochila de emergencia, o sea, El todo el atún tiempo. marcha primero. Exacto, marcha No, primero. te voy a contar algo. Tengo que contarles de esto. El Cristian, como yo soy histérica con los temblores y hubo el terremoto del 2016, muy amablemente el Cristian vino a la casa y nos hizo el plan familiar, nos dio roles a cada uno. Ah, Simón. Mis hijas, como son criadas ya en este tema de la prevención, ellas son súper tranquilas, saben qué hacer, yo soy histérica. Mi marido no siente nunca nada, un temblor, jamás en la vida. Pero Entonces sí te dice, aguanta lo histérica que O eres. sea, me ve así como, ¿qué Claro. pasa? ¿No? O sea que tu marido es Ajá. antisísmico, dice. Sí, antisísmico total. Es japonés. Pues un sismógrafo. Sismo resistente. Es un sismógrafo, es el que Entonces, mira, establece la el escala. Cris nos dijo, hagan la mochila de emergencia. Y yo hice la mochila de emergencia. Jamás he aprendido a reaccionar bien, pero tenía la mochila de emergencia. Y pasó el tiempo y un día empezaron, primero una hija a decir, mami, ¿has visto mis zapatos Nike? Ay, mijita, busca. Después del marido, ¿has visto mi pantalón blue jean de ¿Qué marca? ¿Qué marca? Levi's. cualquiera? Ah, por Dios, pues háganse cargo de sus cosas. Todo estaba en la mochila. Guardada en un closet. Que era un container, no una mochila. No sirvió de nada, obvio. Claro, a mí ya no me quedara la ropa de la Oye, mochila. Cristian, yo tengo una Claro, pregunta Juan que Álvaro. hacerte, que es que, ¿por qué yo siento que los ciudadanos chilenos y los ciudadanos mexicanos, sobre todo, ya tienen alguna conciencia más que sea del tema de terremotos? Y nosotros seguimos parqueados en el negacionismo. Más nacionalistas aman más que su nación, más que los ecuatorianos, hay que decirlo. Yo también Ya te quise, Cristian. Sí, Ya. ya Tenemos me un quise. lío con el tema estético de las ciudades, pero ahorita ya borraste toda mi antipatía. Sí, Muy nacionalismo. bien. Los chilenos aman a su país, los mexicanos. Los peruanos igual. Los peruanos, Sí. los colombianos también. Entonces, creo que es por una falta de apropiarnos de nuestro entorno, de no valorar nuestra vida. Eso pienso que puede Oigan, ser tengo un factor. dato que puede tranquilizarnos más y no darle gusto al Nico en esto de que los ecuatorianos somos lo peor. Ujú. Hay un psicólogo inglés de una universidad que se llama Portsmouth, en Inglaterra, que dice que entre el 80 y el 90% de las personas en el mundo reaccionan inadecuadamente frente a una crisis. Emergencia. Sí. O sea, no somos los únicos. Yo no soy la única, Es que soy verás, hay parte una, de ese 90%. Tati, es que hay una cosa. Pensamos que las emergencias se dan de 8 a 4 y de lunes a viernes. Cuando hubo este tema de la toma de TC, y fue un caos la ciudad, oigan, los 3 pelos que me quedan, me los alaba, porque decía, ¿cómo es posible que nuestros agentes de tránsito no sepan gestión de riesgos para tránsito? Ayer con el lamentable siniestro de tránsito en la General Rumiñahui, 2 horas atrapado en un tráfico y no hay eso de que, o sea, es mío, es mi entorno, es mi ciudad, ¿qué hago? ¿Cómo ¿Cómo me ayudo? preparo? ¿Cómo ayudo? Tiene mucho que ver también, Cris, con el tema de la autoprotección también ahí. Sí, la autoprotección más tiene que ver con el tema de la seguridad, de no caminar por lugares oscuros, no ser ostentoso, No ser gil. caminar en grupo, no dar papaya, porque usualmente ahora en Quito el robo es de oportunidad. Vas ahí en el WhatsApp o lo que sea, ¡plac! Te van jalando el Yo teléfono. voy a pedir un punto, también yo voy hay a pedir una un cosa. punto de orden. No vivir en Guápulo. ¿Por qué el científico? Claro. ¿Qué nos va? No terminó el científico. El científico, No, claro. ya dije, el científico ¿qué dijo dijiste? eso. Entre 80 y 90% de las personas en el mundo reaccionan inadecuadamente. Hay 5 formas de reaccionar mal. O sea, Les yo por ejemplo, cuando estuve en el colegio me llamó muchísimo la atención lo de la prevención de riesgos. Entonces estuve en el grupo de la Cruz Roja y en los que hacíamos los eventos y tocaba sacar a los desmayados y todo esto. Qué bacán. Nunca he tenido problema en atender inclusive una persona herida al lado mío. Hasta que a mi hijo se le levanta un cuerito. Se le levanta un cuerito a mi hijo y yo dejo de ser persona,
me vuelvo un ente que solo llora y sufre. No sé, de verdad no puedo con nada. Pero a una persona rota al lado yo la pego la cosa y la llevo. Pero con mis hijos no puedo. Cristian, ¿tú crees que el tema de la planificación no solo tiene que ser institucional, también tiene que venir de la casa? Sí, por supuesto. Ahora mira, por poner un ejemplo, en el mundo todos los seres humanos hacen planificación basada en pronósticos. Antes de salir de tu casa, revisa lo que diga el INAMI o el INOCAR. Eso te permite a ti reaccionar frente a una emergencia. Claro, ahí viene Cris, este en tema, el Ecuador Cris. no Es que funciona. en el ¿Cómo que Ecuador, no? ¿cómo va a No, funcionar si no. cuando sales de viaje Mira, y te vas de mediodía, viaje? después hace sol. Pero es que, Es normal. Tatiana, cuando tú sales de viaje, no vas al baño y por eso paras a orinar en la calle, pues, No, en no, la es que- carretera, es que pues, yo porque ni voy siquiera hay al la baño prevención y de ir al paro baño. varias veces. Pero ya tengo mapeado dónde parar. Las famosas paradas ¿Ves? técnicas. Ahí está. Mira, todo el tiempo, yo me acuerdo desde cuando era longo chiquito, siempre hemos hecho mofa del INAMI. Si el INAMI dice que va a llover, saldrán en pantaloneta porque va a ser un sol. al revés. Cierto. Rompe mitos, Cris, por favor. Oigan, quiero que sepan que todos los días, a las 6:30, los técnicos del INAMI recogen todas las muestras del ex aeropuerto Mariscal Sucre de una estación meteorológica y mandan los modelos para el mundo entero. ¿Va a haber Qué fenómeno, malo. ¿Va a haber fenómeno del niño o no? Ya hubo. Ya está. Ahorita estamos en el evento de la niña. El evento del niño terminó posiblemente en octubre. El evento natural de oscilación del sur, que es lo que dicen los técnicos, y ahora estamos con este déficit hídrico o sequía con la niña. ¿Y cuál es la característica de la niña? Las sequías. Las sequías. Es un dato que consulté ayer y decía que en Sudamérica en el mes de septiembre se contabilizaron un total de 330,000 incendios, que es equivalente a todos los incendios sucedidos en el 2023. O sea, en un solo mes nos quemamos por completo. Entonces, este fenómeno de la niña, ¿ya hemos comenzado a prevenir nosotros? Se trabajó, pero como no es tangible, no se hace una planificación en base a pronósticos, no se ha fortalecido temas de abastecimiento de nuevos productos. ¿Qué pasa? La papa estaba carísima. ¿Cómo reemplazo la papa? Ya que, El no saben, verde. ya que no saben por qué no hacemos más gestión de riesgo a nivel gubernamental en el país. ¿Les cuento o se imaginan? Bochinche, Cuéntanos, bochinche. cuenta el chisme. No hay plata. También. No hay plata para eso. No, y lo que dice el Álvaro es verdad. La gestión de riesgos no solo es buena voluntad, es Es whisky, recursos. muyapa. Ya, pero es un tema global. Creo que todavía no hay la cultura que hay que invertir O sea, mucho no. en eso, o ya Hay hay. otros países, El, claro. el Otros sí tiempo, lo hacen. el tiempo que yo viví en Estados Unidos, te das cuenta que esta cultura de los preparacionistas es súper grande. Los preparacionistas son personas que se preparan para desastres naturales y para el fin del mundo específicamente. Entonces, hay lugares allá en Estados Unidos donde tú vas y puedes encontrar estos bloques de carne que te duran ni sé cuántos años, comida deshidratada y un montón de cosas que aquí no consigues para nada. Y allá ves que es gente que se está preparando con armas, con ni sé Claro. qué y un montón de Y cosas. papel higiénico. Y mucho, Eso sí, muchísimo mucho. papel Por favor. higiénico. Es Pero es que también indispensable. los niveles de Eso con desastres- pepinillos queda muy bien. Claro, por ejemplo, nosotros todavía no hemos vivido una ola de calor. Claro. Yo Claro. estuve en una ola mínima de calor en Austin y le pedían a la gente que no saliera a la calle porque literal salías y se te pegaba el zapato a la horror. Pero acera. ¿sabes qué nos pasa a nosotros y no tomamos en cuenta? Es la radiación solar. En este verano hemos pasado Sí, sí, algunos sí, sí. días en los niveles en extremo, punto Y te dicen, extremo. no salgas, sales. Así es. Póngase Entonces, bloqueador. No, para que aportemos no sea- en algo con de todo menos eso. Cristian, ya viene el fenómeno, ya estamos pasando el fenómeno de la niña. ¿Qué tenemos que hacer para prevenir? Si no prevenimos, ¿qué nos puede pasar? Primero, trabajar en políticas públicas que nos permitan planificar en base a pronósticos, implementar sistemas de alerta temprana involucrando a la comunidad. La comunidad debemos prepararnos en primeros auxilios, gestión de riesgos, de evacuación, control contra incendios. Muchas cosas que desde la ciudadanía podemos aportar a esta gran política. Segundo, ya existe una ley de gestión de riesgos. Para las autoridades, tomen decisiones técnicas, no políticas. Eso nos va a ayudar a ser un país resiliente y que avance justamente en la gestión para la reducción de emergencias y desastres. No politiqueras. A los Porque políticos les política viene tiene bien que que la haber, gente ¿no? esté viva. Claro. Como para poder votar. Y Hay que les conviene tomar, hay salvar que a la tener gente. voluntad política para tomar las mejores decisiones técnicas. Y, ¿no? por ejemplo, ¿cuál es la oportunidad que tiene el municipio? Porque siempre hay atrás de todo una oportunidad Claro. de haber vivido el tema del incendio. ¿Qué debería estar haciendo este rato el municipio
después de todo este incidente de esas semanas? Con por los ejemplo? ingenieros, con los ingenieros forestales y la comunidad, planificando planificando actividades de reforestación de manera técnica. ¿Pero con qué tipo de árboles, por ejemplo? Por ejemplo, pumamaquis. Nativos. Nativos. Inclusive ¿Y se está haciendo y eso ya? germinación rápida. Yo he ido 2 veces a la zona y no he visto. Inclusive si haces eso Pero ya sí puedes se oyó, pensar ¿no? en Que había un cortafuegos y plan. temas de esos, ¿no? Claro, hay inclusive árboles que no permiten el paso del fuego. La chilca es una de ellas, por la gran cantidad de agua que tiene o que absorbe. Entonces, hay algunas plantas que pueden servir como O sea, podemos cortafuegos. empezar de cero haciéndolo bien. Claro, mira, y otra cosa, sin que se enojen las autoridades. Cuando uno habla son solo ideas. Cuando da criterios, los señores alcaldes en sus cantones tienen unidades de gestión de riesgos, colegas míos, ¿no es cierto?, que trabajan ahí, sino que a veces se enojan. No es un ataque personal, son solo ideas. Valórenlas y pónganlas en Somos un poco Aca- susceptibles. en el Acabas de Ecuador. decir Sí. un poco el tema de restauración o reforestación. ¿También no crees que es una oportunidad para el municipio el tema de sacar un poco a los invasores y ponerles en otro sitio y generar un poco más de planificación en el área? un gran reto. Porque mira, cada año hay que actualizar el plan de ordenamiento territorial, el PDOT. El tema es a dónde les llevas. Para El organizar desarraigo, dónde los metes, el claro. desarraigo es difícil, toda tu vida, en un terreno de 300 metros, donde tienes tus gallinas. Con una tus gran vista cuyes, aparte. O una gran vista hermosa. Ahí le heredaste a tus hijos un cuartito para que subsistan. Entonces viene el gobierno nacional o el gobierno local, le dice, vamos a relocalizarlos y les llevan a unos condominios de 80 metros cuadrados y le dicen, solo puede ir usted y tiene 5 años para pagar $17,800 que le vamos a cobrar de a poquito. La gente no hace eso. Te voy a poner otro ejemplo. Qué raro. Hay un barrio que ustedes lo conocerán, es bajando al Trébol, y ahí abajo hay un barrio, se llama Paluco. Así es, Está colgado de la ladera. así es. El municipio expropió unas casas, pero no tuvo dinero para derrocar. ¿Qué pasó? Invadieron. No, los dueños Volvieron. arrendaron esas casas. Subarrendaron. ¿Por qué pilas? Sí, ¿cachas? Agentes O sea, inmobiliarios. logran no vea, le dicen, el señor Rivera salga, Pero no sea además hay malito". mafias. Sí, Cris. Hay corrupción, mafias, lo que tú totalmente. decías. Todo hay negocio, ¿no? corrupción. Hay negocio. Y imagínate, y no derrocar. Entonces, ¿qué hace la gente? Es una oportunidad de platita. O sea, no solo es planificar y hacer planificarlas, sino hacer y hacer bien. Y hacer un seguimiento. Claro. El problema es que somos respuestistas, ya pasa el peligro y dejamos, nos olvidamos. Pero Y no Cristian, hay un seguimiento. esto no solo le pasa a los ecuatorianos, en todos los países. Y lo único que yo creo que hay que es emular, copiar, adaptar también, ¿no? Adaptar. Y no es en todos los países, ya te digo, a mí me parece experiencias muy chéveres, las guardianas de las laderas en Medellín. Me gusta mucho el museo de Kobe en Japón. Mira, a mí un día ya me iban a Aclara que meter es de terremoto, no van a ser de sushi. No, de terremoto. Un día me querían ya poner camisa de fuerzas y meterme al San Lázaro. Te comento algo. Yo voy a Kobe, al bulevar de Kobe, y caminando y todo caído. Digo, qué raro, este alcalde parece quiteño. No ha hecho bien las obras. Entonces mi maestra dice, no, dice, este es un aula de clase. Acá vienen todos los estudiantes a ver qué sucede cuando no se hace una estructura con un criterio de capacidad de Era de desempeño. inducción. ¿Cachas? Después vamos a Okinawa a ver la erupción de un volcán y todo un barrio tapado con el volcán, pero es un aula de clase. Te metes a una falla, sí, a una falla geológica con tus profesores y te dicen cómo es una falla geológica y ahí está partida una casa en dos. Ahí aprendes riesgos. Aquí verás cuando hubo el terremoto del 2016. Nos activan que hay una casa colapsada en Ciudad Futura, al sur de Quito, así se llama este barrio. Decía Ciudad Futura, decía El futuro, pues. metros, escaleras. Yo decía, ¿a dónde voy? No he sabido que Quito tiene Ciudad Futura. Y llegamos y era una casa de 5 pisos. La única casa en medio de una ladera. Pero se llamaba Ciudad Futura. Su dueño había pasado 25 años en España. Y con todo lo que mandó, albañil el señor, con amigos, con maestros albañiles, construyeron una casa con unos pilares muy débiles y colapsó, tipo sándwich. Y cayó sobre las 2 camionetas que eran sustento de su familia. En aquella época yo les dije, vean, dejemos esto como testimonio. Claro. Llegamos a un aula de clase. Y Cristian, mañana te esperan en el San Lázaro, tienes turno a las 8. Irás temprano.
¿Sí cachas? Y metieron maquinaria y destruyeron todo. Son esas cosas las que te permiten a ti entender cómo tú puedes prevenir y hacer bien. De primera mano. Cristian, ya para terminar un poco el podcast, ¿la prevención debe entrar en el pensum de estudio de los ecuatorianos? Sí, y cambiar las lógicas. Porque todo el tiempo es terremoto, sales tapado la cabeza, haces el caracol de seguridad, tomas lista y nada más. Te hacen cantar la lechuza, se chis, y regresas al aula. Y equivocadamente nos dicen que si mientras más rápido hagamos el simulacro, está mejor. Y no es así, porque hay personas que no caminan a nuestro ritmo, hay personas en silla de ruedas, hay personas no videntes. Entonces, el pensum hay que entrar desde otra lógica y la gestión de riesgos no es aburrida. Hay un juego que bacán, se llama Riesgolandia para los guaguas. Ya, dados, botas los dados y paga, caído en una zona de erupción volcánica. Por favor, dé 3 consejos para qué hacer. Poner mascarilla, bacán, sigue el siguiente paso, ¿sí ves? Lúdicamente con Oye, Riesgolandia Cris, puedes hacer y muchas estaba cosas. viendo este mismo psicólogo inglés. Decía que lo que pasa es que no es un tema solo de los ecuatorianos, Nico. Es el ser humano, es la psicología del ser humano. Que el enfrentarse a la emergencia tiene un comportamiento cerebral complejo. Entonces tú tienes que entrenar para luchar contra tu cerebro para que no sea negacionista, para que no se regrese a recoger la cartera en lugar de guarecerte, para no quedarte filmando la ola del tsunami para subir a redes o para quedarte paralizado o sin saber qué hacer, en shock, ¿no es cierto? Es un ejercicio cerebral, o sea, es casi como entrenar para un deporte. Para pensar en comunidad y no decir, no es mi problema. Ajá. Señores, les agradecemos infinitamente por su atención a este lindo podcast. Tati, ¿dónde estamos? ¿Y a quién tenemos que agradecer? Sobre el cinturón de fuego del Pacífico. Sobre placas tectónicas. Tectónicas, exacto. Y pero así más focalizados. No, estamos en la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en un lugar precioso, no se lo pierdan, vengan a verlo, vengan, aquí hacen funciones muy seguidas y es un lugar precioso. Les agradecemos infinitamente. Black Mama, dime todas las redes sociales nuevamente con esta energía brutal que el Cristian impresionó. Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon Music, TikTok, Instagram, Facebook y X. Hasta luego. Muchas gracias. See you.